Los últimos grupos que llegan a la provincia de Misiones son los Caingan y los guaraníes. En primer término, los Caingan llegan aproximadamente hacia el 2000 antes del presente y se establecen en las zonas más elevadas de la provincia, que son las zonas más frías. En este lugar del bosque de Araucarias se establecen con sus casas pozos y sus centros ceremoniales. Los guaraníes llegan hacia el 1500 antes del presente aproximadamente y se establecen sobre los ríos principales. Estos grupos tienen un sistema de prácticas complejas, entre ellos se incluye la danza. La danza, junto con los cantos, están vinculadas a lo que es el relato oral y a la transmisión de conocimientos ancestrales de una generación a la otra. En el caso de los Caingan, el momento más importante en donde las danzas se manifestaban era en el momento de la cremación de los líderes o de los caciques. Estos espacios donde se realizaba la danza se conocen como los centros ceremoniales. En el caso de los guaraníes, ellos consideran de que la danza les permite acceder o alcanzar el estado de perfección individual. Entonces la danza está incluida tanto en algunas celebraciones que tienen que ver más que nada con algunos rituales de iniciación, la llegada de la primavera en los cambios de estación y sobre todo en las prácticas que se realizan a través de su sistema de creencias en el Opi, dirigidas por el Opiwá y el líder de la comunidad, y al mismo tiempo también es una práctica constante que se desarrolla tanto entre hombres, niños y mujeres o específicamente mujeres. En el caso de los Caingan, la danza estaba vinculada a sus prácticas rituales, como había dicho anteriormente, en términos de sus celebraciones o sus prácticas funerarias, pero también están vinculadas a un principio de dualidad que tienen los Caingan en términos de cómo entienden su universo. Para el caso de los guaraníes, la danza cumple una función muy importante y esta está vinculada específicamente a los rituales. Una de las más conocidas es el tangará, que es una danza circular en la cual participan todos los miembros de la aldea, dirigida generalmente siempre por su líder espiritual y el cacique. Se entiende que estas danzas tienen una estrecha vinculación con su sistema de creencias, por lo tanto, en cada una de estas danzas participan o tienen una participación importante a su dios principal o a los dioses, digamos, secundarios. En cuanto a las vestimentas o a los accesorios que se utilizaban para los rituales, la mayor parte del tiempo estaban desnudos. Los accesorios acompañaban generalmente a la danza, eran muy importantes y tenían que ver también con su sistema de creencias. Y luego fueron incorporando la vestimenta dentro de las prácticas occidentales impuestas por los españoles, plumas de distintas aves, también utilizaban colmillos incisivos o las piezas dentales de determinados animales que ellos consideraban que eran sagrados, y después, por supuesto, la pintura corporal, que estaba hecha a base de pigmentos orgánicos. Los colores podían variar de un grupo a otro y podían tener un carácter más espiritual, donde sobresalían los colores blancos o más claros, o los colores rojos y negros que tenían que ver más con un carácter de algún tipo de danza o celebración vinculada a la guerra. En el caso de los Caingan, los instrumentos que acompañaban o posiblemente hayan acompañado la danza utilizaban maracas entre sus instrumentos y una especie de corneta hecha de
materiales orgánicos. Para el caso de los guaraníes sí hay referencias en cuanto al uso de maracas, la flauta occidental como nosotros la conocemos, y luego se incorporaron otros artefactos, instrumentos como el tacuapú, que es como un palo de bambú que utilizan las mujeres para golpear la tierra y seguir el ritmo de la música. Con la llegada de los jesuitas se incorpora el violín, la guitarra como instrumentos de cuerda desconocidos para ellos, y luego tienen el mimbí, que es otro instrumento parecido a una quena. O sea, cada vez que pensamos en términos de danza, tienen que ver con ciertas cuestiones que hacen a la protección espiritual. Entonces existe todo un orden cosmológico alrededor de los instrumentos musicales y sobre todo alrededor de la danza en su conjunto. La danza junto con los cantos están vinculadas a lo que es el relato oral y a la transmisión de conocimientos ancestrales de una generación a la otra.